una guerra nuclear a pequeña escala solucionaría el cambio climático. En base a modelos matemáticos creados por la NASA, parece indicar que una guerra nuclear a pequeña escala y con poca potencia de poder nuclear, como las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, serían capaces de provocar un descenso en la temperatura mundial durante 2 a 3 años. Proponiendo la idea de que un invierno nuclear de una guerra nuclear a pequeña escala podría contrarrestar el calentamiento global por las partículas de polvo y cenizas que se levantarían hacia la atmósfera y absorberían el calor del Sol, disminuyendo así la temperatura media mundial, llamando la capa protectora que disminuiría la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre. Este modelo ha logrado encontrar simpatía entre físicos de la Agencia Espacial Estadounidense como Luke Oman, aunque efectos secundarios de un experimento así, serían los problemas que supondría el bloqueo de la luz solar para la agricultura y la vida de la flora y fauna mundial, pero en general el descenso de 3 a 4 grados según el modelo, sería más un beneficio que un problema. Cabe aclarar que es solo un modelo, y llevarlo a la práctica podría esperarnos consecuencias inesperadas, muy inesperadas. Bomba nuclear en la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue una de las mayores escaladas bélicas en la Guerra Fría, lo que inició como un conflicto regional en una pequeña península en Asia Oriental, terminó siendo una guerra de escala internacional con potencial de iniciar la Tercera Guerra Mundial, todo debido a una sugerencia del general estadounidense que ocupaba Japón en ese momento, Douglas MacArthur, el general en jefe del ejército americano en Asia, solicitaba al presidente de aquel entonces, Harry S. Truman, el envío de 20 bombas nucleares. El objetivo de usar estas armas nucleares sería combatir el Estado norcoreano y el ejército de la China comunista con guerra psicológica y guerra estratégica, usando las bombas nucleares para impactar las divisiones del ejército chino que estaban empujando los avances de los Estados Unidos y de la ONU en la península de Corea, como impactar la frontera de Corea con China para evitar el envío de refuerzos y cambiar la situación del campo de batalla. De haber sido aprobado la propuesta del general Douglas MacArthur, sería un peligroso precedente para las potencias mundiales, ya que si Estados Unidos al usar arma atómica para solucionar sus conflictos, el bloque comunista también lo usaría para solucionar sus propios conflictos. La próxima guerra de relevancia fue la Guerra de Vietnam, en donde la Unión Soviética pudo usar su arsenal nuclear para aniquilar Vietnam del Sur, la India pudo usar su arsenal nuclear para atacar Pakistán. En resumen, usar la bomba atómica en Corea haría que la Guerra Fría fuese aún más peligrosa, y las consecuencias ambientales y sociales serían completamente impredecibles. Afortunadamente, el presidente Truman negó la solicitud del general MacArthur, y fue una de las razones de la destitución de este en la Guerra de Corea. El núcleo del demonio. Cuando hablamos del uso de la bomba atómica contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, sabemos los efectos de Fat Man y Little Boy en la ciudad de Nagasaki y Hiroshima, que sumado a otros factores, orillaron a Japón a declarar su rendición incondicional, y terminando la Guerra del Pacífico, por lo que el uso de más bombas atómicas contra Japón quedó descartado. Pero en dado caso que Japón no se hubiese rendido, el uso de más bombas nucleares estaba preparado y listo, entre ellos el proyecto Rufus, el que más tarde fue conocido como el núcleo del demonio, debido a que causó 2 accidentes letales durante su desarrollo experimental. Los investigadores querían averiguar cuál era el límite en que el plutonio se volvía supercrítico, es decir, querían saber cuál era el punto en que una reacción en cadena del plutonio desataría una explosión de radiación mortal. Durante los experimentos Daghlian y Stolin sufrieron accidentes relacionados a la exposición peligrosa de radiación. Sus accidentes sirvieron para que se fortalecieran las medidas de seguridad en los procedimientos con material radioactivo. Sus muertes ayudaron a incitar una nueva era de medidas de salud y seguridad según el Atomic Heritage Foundation. La confusión de San Juanico.
fue un incidente que sucedió la mañana del 19 de noviembre de 1984 a las 7:45 de la mañana, cuando un piloto de la Pan American Airlines se disponía a iniciar su descenso sobre la Ciudad de México, cuando este de pronto avistó una explosión y la formación de un hongo. El piloto de la aeronave comunicó la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México, informando el posible impacto y explosión nuclear en la ciudad. Realmente parecía un hongo nuclear, pero en realidad fue una desafortunada explosión de una planta de almacenaje de gas de Pemex en la localidad de San Juanico, uno de los acontecimientos más desafortunados para la Ciudad de México, puesto que esta potente explosión dejó sin vida o vivienda a miles de habitantes. Este suceso promovió la seguridad respecto a las zonas habitadas cercanas a lugares de alto peligro en cuanto al tratamiento de gas y petróleo, aunque no fue una explosión nuclear. Este suceso causó tensión e incertidumbre en aquella mañana de 1984, una verdadera tragedia que no debe que repetirse. El merodeador del espacio, Proyecto SLAM. Durante la Guerra Fría, en los años 60 los Estados Unidos estaban conscientes que en caso de guerra nuclear contra la Unión Soviética, este fácilmente podría atacar las bases de lanzamiento de misiles en Europa y posiblemente los continentales. En este escenario los Estados Unidos no tendría una respuesta adecuada a los ataques nucleares soviéticos. Para contrarrestarlo, se creó el Proyecto SLAM, un misil crucero alimentado con energía nuclear, al tener su propio reactor para funcionar, siendo un misil con capacidad de lanzamiento de ojivas múltiples. Este misil daría vueltas todo el océano Atlántico o Pacífico, alcanzando velocidades supersónicas para llegar al lugar de impacto. E inmediatamente el misil lanzaría todo su armamento, provocando un verdadero infierno nuclear. Sería un arma de destrucción masiva, que incluso podría provocar severos daños sin la necesidad de desplegar sus ojivas nucleares, ya que podría seguir volando sobre las ciudades a velocidades supersónicas y filtrar radiación, gracias a su propio reactor nuclear, hasta que se quedara sin energía e impactara, provocando un infierno y dejando inhabitable el lugar donde sea que cayera por quién sabe cuánto tiempo. El Proyecto SLAM fue considerado demasiado provocativo y con potencial de una respuesta peor de parte de los soviéticos. Fue cancelado el 1 de julio de 1964. Sueños sobre la guerra nuclear. Los sueños son un tema de estudio interesante para comprender la psicología humana. Llegan a ser tan complejos y varía, que incluso cuentan con su propio iceberg. Como todos sabemos, los sueños tienen significados, que varían según las condiciones o los precedentes, pero cada sueño sucede por algo. En este caso, soñar sobre la guerra nuclear tiene un significado relacionado al estrés severo. Soñar con una guerra nuclear, significa que se siente atrapado y sin salida. Interiormente lo vive todo de una forma dramática, porque está mal y porque no ve una salida posible a lo que está viviendo. Se va a vivir un cambio radical en su forma de pensar y de tomarse la vida. Se supone que empezará una nueva etapa. Por esto se ha reportado que varios individuos soñaron sobre una guerra nuclear al principio del año 2020, el año que iniciaría con la pandemia, el asesinato de un líder importante de Irán, y otros eventos que sometieron a una importante dosis de estrés a varias personas. En experiencia personal, cuando sueño con la guerra nuclear, no suelen ser más que unas pocas explosiones, y usualmente lo sueño en ocasiones esporádicas, y no recuerdo tener estrés en esos momentos de mi vida. Terrorismo nuclear. El escenario mundial actual, durante los últimos 30 años, tiene un repunte importante de la actividad terrorista alrededor del mundo, desde los grupos extremistas del Medio Oriente, hasta los atentados esporádicos en los países del primer mundo. El terrorismo en todas sus formas ha crecido en intensidad y frecuencia a nivel mundial. Esto supone un peligro potencial para todas las naciones del mundo, principalmente cuando se trata del terrorismo más estratégico y a gran escala.
En base al experimento del país numerario, una nación u organización no tendría un gran impedimento a la hora de desarrollar una bomba nuclear, especialmente con diseños de bomba sucia o bomba nuclear improvisada. Es posible crear un artefacto nuclear con relativa facilidad para una organización con la suficiente financiación y organización para conseguir los materiales y construirla. Entonces la posibilidad para la invención de artefactos nucleares terroristas es posible y factible, aunque no tendrían ni de lejos el poder atómico de armas nucleares sofisticadas de las potencias mundiales. Estas hipotéticas armas nucleares terroristas sí serían capaces de crear grandes daños en zonas específicas. El terrorismo nuclear, por lo tanto, es una posibilidad latente que amenaza el mundo. Teoría del terrorismo máximo. Esta teoría nos habla de una situación hipotética, en donde una nación o un grupo lo suficientemente organizado y con la suficiente organización, pueden iniciar una guerra nuclear usando a las potencias nucleares a su favor, principalmente Rusia, y su sistema hipotético mano de la muerte o perímetro. El sistema mano de la muerte es un sistema de lanzamiento de un ataque nuclear automatizado en caso que la aquel entonces Unión Soviética y ahora Rusia, fuesen atacados nuclearmente y los altos rangos del gobierno soviético no puedan accionar un contraataque. Se supone que este sistema puede detectar el corte de comunicación de la ciudad de Moscú con las centrales de silos nucleares rusos, accionando un ataque nuclear contra objetivos previamente programados, de los objetivos de importancia del momento. Usando el sistema perímetro, una organización terrorista o una nación fuera de la órbita de los enemigos de Rusia, pero con intereses de iniciar una guerra nuclear, simplemente tienen que impactar la ciudad de Moscú con un ataque nuclear, iniciando así el sistema automatizado de la mano de la muerte, un ataque nuclear a gran escala. El terrorismo máximo es la teoría del poder iniciar una guerra nuclear usando los sistemas automatizados de contraataque de las potencias nucleares. En resumen,